Y en el día de hoy, como habíamos anunciado a través de los medios, a través del flyer también y todo esto, vamos a hablar un poco de escatología bíblica. Y lo que es la escatología es la rama de la teología que se encarga de estudiar a profundidad lo que son las profecías bíblicas, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de lo porvenir. Y precisamente en lo que el mundo está desarrollándose en el día de hoy, tiene que ver precisamente con la palabra, con el cumplimiento de ella, tiene que ver con la escatología plenamente. Y en estos momentos, en nuestro contexto histórico, cultural también, lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel, lo que está aconteciendo en el mundo entero. Y aunque muchas personas en otros países, por lo menos en algunos dirán, bueno, eso ocurre al otro lado del mundo o en el medio del mundo, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver muchísimo. Todo lo que ocurre con Israel tiene que ver absolutamente con la iglesia y con el mundo entero. ¿Por qué? Porque Israel marca el reloj de Dios. Cuando sigamos en los estudios acerca de las profecías y escatología, vamos a estudiar más a profundidad lo que es la profecía de las 70 semanas en la visión de Daniel, y precisamente esas 70 semanas tienen que ver con Israel. Con decirles ahora, basta de que el reloj de Dios está detenido en este tiempo llamado el tiempo de la gracia, según las dispensaciones, y además de eso también, obviamente, para Israel. Pero repito, la palabra de Dios nos enseña en Mateo 24, cuando al Señor Jesús los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y cuáles son las señales que habrán de tu venida? Y el Señor les dice cuáles son las señales. Nosotros podamos decir, y la Biblia dice ciertamente, ni el día ni la hora, pero el Señor Jesús declaró en su palabra cuáles son las señales. Habrá guerras, rumores de guerras, pestes, habrá muchos acontecimientos alrededor del mundo que ahora están sucediendo con mayor seguimiento, y obviamente lo que tiene que ver también con Israel. Y precisamente pues tenemos que orar por la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente. Sabemos que Israel es el pueblo de Dios. ¿Usted está claro con eso? Y que la Biblia dice de que el que maldice a Israel será maldito, y el que bendice a Israel será bendito. Ahora, yo aclaro algo también, como aquel que entiende la palabra, que respalda la palabra. Yo no comparto ni celebro la muerte de niños y de gente armada. Sin embargo, sea lo que sea en estos momentos Israel, solo Dios tiene el poder y la facultad de juzgar al pueblo de Israel. Nosotros no podemos juzgar a Israel, y realmente el Señor lo va a hacer en su momento. Y aun cuando Israel, por haber rechazado a Jesús como su Mesías, como el Mesías, como el Salvador al mundo, Israel va a entrar en la gran tribulación, será totalmente purificado por esa desobediencia. Pero la palabra nos dice que con todo y eso habrá entonces un remanente que será salvo. Y el tema de hoy precisamente es esto: guerra en el Medio Oriente, y se acerca el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos creen eso? ¿O están como que no sé si es una guerra más o es cualquier otra cosa? Pues vamos a estudiar a través de la palabra en esta pequeña conferencia, por decirlo así, acerca de la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que marca para la iglesia de Cristo. Permítame orar en este momento en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor. Te doy las gracias, Dios, por cada uno de los que estamos acá, por los que van a escuchar este audio también, Señor, o ver el video. Y te pido, Dios, que a través de tu palabra podamos nosotros, Señor, también disertar, entender los acontecimientos que están sucediendo en este momento, Señor, y podamos prepararnos como iglesia tuya para tu pronta venida, pues está viéndose, las señales están dándose de que tú vienes pronto por tu iglesia. Señor, en este momento te ruego que nos des entendimiento a través de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de lo que es lo porvenir, y que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros plenamente, según nuestras necesidades. Padre,
Te ruego también, Señor, que reprendas todo aquello que quiera venir a perturbar ese tiempo de comunión contigo, de aprendizaje, de enseñanza y de preparación, Señor, en pos de tu venida. Y que seas tú, Señor, tomando el control absoluto de este lugar, de este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo viene, hermanos. En Romanos capítulo 9, versículo 27, les decía a ustedes acerca de que Dios va a salvar un remanente. Y dice en Romanos 27 y 28, según la palabra: también Isaías clamó tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y Apocalipsis 12 también nos habla acerca de cómo el Señor salvará a ese remanente de Israel. Ese remanente se dará cuenta en el tiempo de la gran tribulación de que el Mesías que supuestamente ellos van a adorar no es el Mesías, sino el anticristo, y que el Mesías para ellos fue el Señor Jesucristo. Y ese remanente, entonces, esos que reciban a Jesús como Señor y Salvador, serán guardados de en medio de la gran tribulación y saldrán entonces de ella victoriosos. Pero quiero comenzar el día de hoy con este primer punto, y es que el marcador reinicia su conteo. Dígale que está a su lado: el marcador reinicia su conteo, hermano. Dígaselo y véalo y digo: el marcador está reiniciando su conteo. Sí. Y quiero iniciar acerca de cómo comenzó todo. Quiero comenzar acerca de cómo inició, de que Israel es el pueblo de Dios. Y quiero hablar de la profecía acerca de esos hermanos. Cuando Dios llamó a Abraham a que saliera de su parentela y luego entonces con su mujer, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en lo que es el capítulo 20, capítulo 21, Sara no podía estar encinta, y le pidió a ella, sin consultar a Dios entonces, que tuviera un hijo en una esclava. Pero ese no es el hijo de la promesa, uno llamado Ismael. Usted lo puede ver en el Génesis capítulo 21. Sin embargo, Dios le dio la promesa de que en la descendencia con su mujer, él tendría entonces que sus hijos serían como las estrellas del cielo. Y eso se cumplió. Ahora, luego viene Isaac, y después de Isaac también con su mujer, con Rebeca. Rebeca no podía tener hijos, y él pide a Dios entonces para que le dé hijo. En Génesis capítulo 25, versículo 21 al versículo 23, hay algunos textos que voy a nombrar solamente porque es mucha la información, pero hay algunos que se voy a tocar puntualmente. Y dice la Biblia: oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Escuche bien esto. Y dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo?, dice Rebeca. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién fue el menor? Jacob. Y Jacob luego fue llamado Israel, en el cual vino la descendencia directa de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente el pueblo de Israel. Esaú, su hermano mayor, siempre quien representa a los pueblos árabes, quien representa a los pueblos del Medio Oriente, siempre han estado con contienda. Entonces, entre los hermanos está profetizado en la palabra de Dios que siempre iba a haber contienda, y esa contienda hasta hoy en día se sigue viendo en medio del mundo entero. ¿Sí está conmigo? Ahora, Israel, y bien lo sabemos, es el pueblo de Dios, y es el marcador de Dios para el día de la ira de Jehová. Diga conmigo: el día de la ira de Jehová. Quiero que tenga presente esta frase. Y el mundo entero, Satanás, quien domina el mundo, ha querido destruir el pueblo de Israel. Satanás ha querido borrarlo por completo de la historia, borrarlo por completo del mapa. Hay naciones islámicas en este tiempo que ellos niegan de que Israel es una nación, que Israel ha existido, o incluso que haya existido en los años 1940, del 39 al 45, lo que es casi el asesinato en masa de millones de judíos, de millones de israelitas. ¿Y cómo puedo decir yo
de que Satanás ha querido borrar a Israel del mapa del mundo o de la historia del mundo. En el mundo o en la historia ha habido diversas dispersiones, y cuando hablo de dispersiones es que otras naciones han llegado a donde estaba ubicada el pueblo de Israel, han atacado, han querido destruirlos, los han sacado de sus tierras para que no existieran más. Por ejemplo, en el año 605 antes de Cristo, los asirios hicieron la primera dispersión. En el año 586 antes de Cristo, los babilónicos o el imperio de Babilonia también sacó a una cantidad tremenda, más de 10 tribus de Israel mismo, de la tierra de Israel, y los llevaron cautivos. Y allí ocurrieron 70 años en los cuales estuvo cautivo Israel, y Dios llamó primeramente a un hombre llamado Esdras para que viniera, regresara, reedificar el templo, y luego de un tiempo llamó a otro llamado Nehemías para que restaurara a Israel como nación nuevamente. ¿Sí está conmigo? Ocurrieron los años, y en el año 70 después de Cristo ocurrió la mayor dispersión en el mundo, que trascendió de tal manera que durante 2000 años el pueblo de Israel estuvo fuera de su propia nación, fuera de su propia tierra. Y según la historia, repito, en el 70 después de Cristo, el general Tito, hijo de Vespasiano, el emperador romano, llega a Israel y destruye por completo el templo, cumpliéndose así la profecía en Mateo 24 que el Señor Jesús dio para con sus discípulos, y dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra acerca del templo, el tercer templo edificado, el templo edificado no solamente por Salomón, sino por Herodes el tetrarca. Entonces vemos un poco de historia en todo esto. Luego ocurre en pleno siglo XX lo que se llamó el Holocausto. ¿Ha escuchado usted de eso? Desde 1939 a 1945, millones de judíos, específicamente, más o menos, creo que más, 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente por los nazis, por los alemanes. Sin embargo, Dios es tan tremendo, Dios es tan poderoso y glorioso que restaura a su pueblo. Y el 29 de noviembre de 1947, la recién creada las recién creadas Naciones Unidas, 33 votos contra 13 votos dieron su aprobación para la creación en un solo día del Estado soberano de Israel. Y hay una profecía bíblica en torno a eso. Y la Biblia en Isaías capítulo 66, Isaías 66 versículo 8 dice lo siguiente, y mire bien usted esto: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y esa es una profecía en la cual en un solo día la que no era nación iba a ser nombrada nación. Y ocurrió, repito, el 29 de noviembre de 1947. Una profecía cumplida de la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 32, versículo 37 en adelante, hay otra palabra, otra promesa de Dios, otra profecía que se cumple, y dice lo siguiente: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras. Escuche esto. Y esto canta Israel. Israel estuvo por 2000 años sin poder regresar a su tierra, a la tierra prometida. Y dice la palabra aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar. ¿Cómo? Seguramente. Los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos y después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien. Y escuche bien esto: y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre todos ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Amén. Cuando los israelitas que llegaron
en aviones. En 1947 nuevamente Israel se encontraron con un desierto. Se encontraron con una tierra que no producía nada, que era simplemente sol y arena. Y hoy en día Israel es una de las naciones más prósperas del mundo entero. La tercera nación más próspera, aún en medio, y escuche bien esto, de enemigos que lo rodean. A pesar de todo, Israel siempre constantemente ha sido atacado. Ahora, vamos a lo que hoy está aconteciendo. Y hay una pregunta que me he hecho precisamente en ese tiempo. ¿Por qué los que ocupan la franja de Gaza no se establecieron antes como un estado soberano? Porque el pueblo de Israel estuvo por 2000 años expatriado, fuera de su nación, fuera de su tierra. Entonces, en ausencia de una nación, ningún pueblo se atrevió a proclamarse como o a declararse como nación en esa zona geográfica, en la franja de Gaza. Ni siquiera hoy los que se hacen llamar palestinos. Y digo los que se hacen llamar palestinos porque les voy a dar la respuesta de esto más adelante. Entonces, hay una razón obvia. Porque todos los que se nombran palestinos nunca se sintieron parte de otra nación. ¿Y por qué? Porque ellos no son descendientes de aquellos que vivieron allí. Ellos, los que viven en la franja de Gaza, son descendientes de los que son llamados los nómadas bereberes, los turcos y en especial los kurdos y del resto de los países árabes. Por eso ellos nunca les ha interesado ese lugar como una nación. ¿Sí está conmigo, hermano? Ahora, la idea de una nación palestina surgió mucho después de que los judíos proclamaron su independencia. Ahora, no olvidemos que las Naciones Unidas en noviembre del 47 les dieron la autorización a Israel para que se nombraran como nación, para que declararan su independencia. Pero también les dieron a los palestinos, o a los que ocupan la franja de Gaza, llamados los gazatíes, la opción de formar una nación paralela. Pero ellos la rechazaron y prefirieron ir a la guerra antes de ser una nación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ellos rechazaron eso? Porque hay una profecía en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 12, versículo 7, donde el Señor dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, lo que es toda la tierra de Israel, ¿de quién es? De Israel. De Israel. No de ninguna otra nación. Y escuche esto, hermanos. La historia, y usted puede leerlo, la historia nos enseña de que por mucho tiempo los israelitas le ofrecieron a los gazatíes todas las garantías para que formaran su estado. Pero ellos no han querido habitar al lado de los israelitas. Los árabes islamistas quieren que los judíos desaparezcan y entonces quedarse con la tierra de Israel. Pero esto nunca sucederá. Dice amén a esto. Hoy los que se llaman palestinos también dicen que los judíos llegaron y los robaron sus tierras. Pero siempre la tierra, esa zona, le ha pertenecido a Israel. Sin embargo, escuche bien esto y usted puede investigar en la historia también. Cuando los judíos regresaron en el 47, ellos compraron su propia tierra. La historia nos habla y está en los documentos de las Naciones Unidas. Pero también, sobre todo esto, hermanos, está en la palabra de Dios. Está en la Biblia. Y esto lo hizo el Señor para evitar las calumnias sobre Israel. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, versículo 44 en adelante, dice lo siguiente, y lea bien conmigo. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Céfala, en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. He aquí, hermanos, otra profecía cumplida en torno al pueblo de Israel. Pero mire, vamos avanzando un poco en medio de la historia y es necesario que sepamos esto. Inmediatamente en el 1947 comenzaron las guerras.
Apenas se estableció Israel como nación, comenzaron a atacarlos. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías 31, versículo 5, Isaías 31, versículo 5 dice: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Aleluya. ¿Por qué no dice amén a eso, hermano? Han ocurrido guerras contra Israel y el mundo ha querido borrar esto. En 1947 ocurrió la llamada Guerra de la Independencia de Israel, y escuche esto: 3 millones de soldados árabes atacaron a un recién formado ejército israelí de 64,000 judíos, y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. 3 millones de soldados árabes contra 64,000, y esos 3 millones perdieron la batalla. La guerra del Sinaí en 1955 ocurrió también, donde Israel recupera territorio. Ocurrió también en 1967 la guerra de los 6 días. Y luego vamos a ver dentro de poco unos mapas que les tengo allí para que usted se dé cuenta de algo. Y en 1973 ocurrió lo que se llamaba la guerra del Yom Kippur, donde 1 millón, escuche esto, de egipcios y de sirios atacaron a un ejército de 275,000 judíos, y ellos no pudieron vencer al pueblo de Israel. 1 millón de soldados con todo tipo de armamentos, con aviones, con tanques, y los israelitas casi no armados. Sin embargo, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, y eso está escrito en una profecía bíblica. ¿Lo sabía? En Isaías capítulo 19, versículo 16 y versículo 17 dice: en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Y yendo un poco de historia, voy a dar esta anécdota que leí, y era de que cuando les preguntaban a varios de los soldados egipcios capturados en esa guerra, y les decían: ¿por qué ustedes se dieron por vencidos? ¿Por qué bajaron las armas? Porque muchos de los soldados israelitas que eran malamente armados, cuando llegaban a un lugar se encontraban con los egipcios que tenían mayor armamento, y los egipcios simplemente se rendían. Escucha esto. Y cuando los egipcios decían: es que nosotros estábamos a punto de los teníamos rodeados, eran 5, eran 10, y los íbamos a matar, los egipcios, a los judíos, y de repente alrededor de ellos aparecían soldados vestidos de blanco, miles, y nuestras fuerzas se decaían, nuestras manos no podían sostener las armas, y simplemente nos llenábamos de miedo y teníamos que rendirnos. Hermanos, eso ocurrió realmente. Y escuche bien, y también está ocurriendo en este tiempo, y va a ocurrir porque está la promesa de que Dios salvará a su pueblo plenamente. En el Salmo 83, ahora voy al contexto de hoy día, lo que está ocurriendo ahora. Ocurre a lo siguiente: siempre estas guerras han ocurrido en el mes de octubre, en el 6 de octubre aproximadamente. ¿Sabe por qué? Porque en esa fecha Israel tiene la fiesta judía más sagrada para cada uno de ellos. Y allí usted ve una comparación de 3 mapas. De derecha a izquierda, el primer mapa habla acerca, o se ve lo que es cuando fue edificado Israel, cuando fue constituido como nación por Moisés. Y ve usted la cantidad de tribus que conforman el primer mapa. En el segundo mapa, el del medio, es en el tiempo del rey Salomón. Israel, después de las dispersiones, se reduce tangiblemente, se reduce totalmente. Y en el tercer mapa es precisamente el mapa en la actualidad del pueblo de Israel. Si usted hace una comparación del que está a mano derecha con el que está a mano izquierda, el que está a mano izquierda, que es el de la actualidad, tiene menos territorio. El que está a mano derecha
es la conformación real de lo que fue y será el pueblo de Israel. Y en cada una de las guerras que han ocurrido, Israel ha recuperado territorio. Es decir, que en esta guerra que está ocurriendo ahora, no se sorprenda que Israel recupere territorio de Jordania y de Cisjordania, que son una de las naciones o dos naciones que rodean al pueblo de Israel. Los altos del Golán, que es uno de los lugares más estratégicos para el pueblo de Israel en ese tiempo, ellos lo tienen y ellos nunca lo soltaron y nunca lo van a soltar, porque pertenece a lo que fue una de las tribus de Israel. Entonces ve usted, ahora, si pudiera ponerlo mucho más grande sería espectacular, pero no podemos ponerlo más. Hay los que tienen la vista más de águila. Hay en el primer mapa del lado izquierdo, ¿ok? Hay algo que se llama Filistea, una franja. Y en el mapa del medio, un poco más abajo, hay como un pequeño bordecito también que es pequeñito, que también se llama Filistea. Y hoy en día, lo que era la franja de Filistea es lo que se llama o se denomina la franja de Gaza. Y siempre los filisteos, que ya no existe esa nación, siempre tuvieron batalla, lucha, siempre pelea contra el pueblo de Israel. ¿Sí está conmigo, hermanos? Quiero que esté pendiente de estas cosas, porque esto vamos a relacionarlo en este momento. Ahora, le pido a usted que vaya un momento al Salmo 83. Yo no voy a leer todo el Salmo, pero voy a leer dos versículos. Dos versículos allí. Y de esos dos versículos, y le voy a animar a que usted lo pueda leer después, todo el Salmo 83. Pero dos versículos dice: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y habla en contra de Israel. Y dice lo siguiente: las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, de Moab y los agarenos, de Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Les animo a que usted pueda leer todo el Salmo 83. Ahora, hermanos y hermanas, aquí se está hablando de 5 naciones árabes. De 5 naciones que precisamente son las que casi que rodean al pueblo de Israel. Y estas 5 naciones en este momento están confabulándose para atacar a Israel. ¿Y cómo usted dice eso, pastor? Permítame decirle lo siguiente. Basado en ese texto, los edomitas son los que hoy son la tierra o la nación de Jordania. Los edomitas son los jordanos. Los ismaelitas hoy en día son los árabes como término étnico, pero también son los musulmanes como término religioso extremista. Los musulmanes rodean por completo a Israel, y además de Israel han llegado a lo que es toda Europa. Ahora, los moabitas son los descendientes de uno de los hijos de Lot, y son los que se llaman actualmente los cisjordanos o Cisjordania. El Líbano son los de Gebal, lo que hoy se llama el Líbano. Los de Amalek es hoy lo que nosotros podemos decir la actual nación de Siria. Y los filisteos, que es la franja de Gaza en este tiempo. Y repito, hablo de los gazatíes porque la palabra palestinos jamás ha existido. La Palestina jamás ha existido en la historia. Eso fue, esa franja fue, repito, lo que fue Filistea. Ahora, ¿cuáles son geográficamente los países con que limita Israel? Al norte con el Líbano y Siria, al este con Siria, lo que son los altos del Golán, Cisjordania, Jordania, y al sur la franja de Gaza, Egipto y Jordania. 5 naciones con las cuales Israel en estos momentos tiene guerra. 5 naciones que en este momento, hermanos y hermanas, están en contienda contra el pueblo de Israel. Aquí se cumple en este año, en este mes, la profecía del Salmo 83. Amén. Hace años, en las Naciones Unidas, el que fue presidente de Irán, llamado Mahmoud Ahmadinejad, dijo lo siguiente, y voy a leer textualmente lo que dijo: viene Ahmadinejad, el Mesías islámico de Irán,
y de los musulmanes para establecer el reino de Almadiad y de los musulmanes en el mundo. Pero Almadiad no puede venir si antes no hay una guerra. Y es por eso que Irán quiere provocar una guerra deliberada contra Israel. ¿Para qué? Para que intervengan Siria, Rusia y China. Vuelvo a decirlo, para que intervengan Siria, Rusia y China. Y todos los que apoyan a Irán. Libia, Siria, y en Siria se encuentra el brazo armado y terrorista Hezbollah, y el grupo Hamas se encuentra también, el grupo terrorista Hamas se encuentra en la península de Gaza. Y esto para desencadenar el principio de la tercera guerra mundial. Usted dirá, pastor, ¿estamos en los albores o en los inicios o en lo que puede marcar la tercera guerra mundial? Sí, hermanos. El problema no son los gazatíes con Israel. El problema es el grupo islamista llamado Hamas. Fanáticos suicidas durante años han cometido atentados y matando hombres y mujeres, no solamente judíos, sino también niños. Hermanos y hermanas, si usted puede leer las noticias de lo que ocurrió hace varios días, donde incluso llegaron a lugares, mataron a todo tipo de personas, no importando si fueran niños, hombres, mujeres, asesinados. Mujeres las llevaron a la franja de Gaza, las mataron siendo violadas una y otra vez, y luego arrastraron sus cuerpos por las calles como si fueran trofeos. Y esto, hermanos, está sucediendo. Los mismos del grupo armado Hamas están atacando, ejecutando centenares de gazatíes que quieren salir en estos momentos de la situación, y ellos los asesinan. Los gazatíes que respetan la organización que gobierna la autoridad palestina en Cisjordania de igualmente. ¿Cuál es la filosofía de este grupo Hamas? Ellos, en el artículo 8 de su carta fundacional el 18 de agosto de 1988, dice lo siguiente: Alá es su meta, Mahoma su profeta, el Corán su constitución y la yihad su camino. Y la yihad es un llamado dentro del pueblo musulmán para declarar lo que ellos llaman una guerra total y absoluta contra aquellos que no siguen su ideología, su religión. Todos aquellos que están en contra de Alá, en contra del Corán, en contra de lo que ellos tienen, tiene que ser, según su ideología, asesinados, destruidos por completo. Y eso es lo que ellos tienen, hermanos. Eso es lo que ellos llevan en todo el mundo. Y eso está ocurriendo ahora. En Irak, un grupo armado también que usted ha conocido y ha escuchado, llamado ISIS, que son árabes musulmanes que asesinan actualmente a cristianos. Y en estos días, otra noticia más en el mundo acerca dentro de pueblos de esa misma región, donde a cristianos los han tenido que salir corriendo de esos países porque los están asesinando. Ellos, el grupo armado ISIS, quiere proclamar, y escuche bien, según lo que ellos dicen, un califato musulmán mundial, donde todo aquel que no se someta a Alá, al Corán y a Mahoma, su profeta, será tomado como infiel y será destruido. Entonces, a esto sí es verdad que no le dicen genocidas, sino a Israel. Abramos nuestros ojos, iglesia. Hermanos y hermanas, el tiempo, el marcador ya inició. El marcador de Dios ya retomó su conteo. La guerra seguirá. La guerra en Israel seguirá, y se integrarán los países que rodean a Israel para atacarlo. Y además también otros países se integrarán. ¿Ganará la guerra o no? La Biblia dice que el Señor salvará y guardará a su pueblo de Israel. Jeremías capítulo 23 versículo 3 dice lo siguiente, y es otra profecía en la palabra de Dios en torno a Israel: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, y escuche bien lo que dice la palabra, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Dele la alabanza a Dios. Muy bien, pastor, está bien la historia, pero ¿qué ahora con este tiempo? ¿Qué está pasando ahora? Les dije, hermanos, les acabo de decir que todo esto demarca el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Y todo esto, esta situación en la cual las grandes potencias están inmiscuidas, Estados Unidos, Rusia, China, todo esto está, hermanos, preparando el ambiente ideal para que aparezca ese personaje que dice la Biblia que es el hijo de perdición, que el cual será aquel instaurado para gobernar el mundo entero, una sola persona, el cual la Biblia lo determina como el anticristo. Y según la palabra de Dios, según Apocalipsis capítulo 17, también todo el capítulo, usted no está allí porque nos tardaríamos mucho más, pero él surgirá por el convenio y por la guía del Vaticano, por el convenio de 10 naciones que ya están unificándose. 10 naciones del Medio Oriente, 5 naciones del Medio Oriente, 5 naciones de Europa que estarán unificadas para entonces poder hacer lo que ellos quieran, atacar a Israel y establecer su dominio mundial. Hermanos y hermanas, la Biblia nos habla de ese personaje, del cuerno pequeño, y este cuerno pequeño es llamado el anticristo. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 3 y versículo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? No vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta parte, cuando dice no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿qué diría usted si yo le digo con toda certeza que ya la apostasía está? La apostasía en la iglesia, la apostasía en el mundo. Y la apostasía viene a ser todo aquello que reniega a Dios, que va en contra de lo que es Dios, de lo que Él estableció por completo. Hermanos y hermanas, vemos que estos tiempos que estamos viviendo, como dice la Biblia, es como en los tiempos de Noé. Ellos renegaban de Dios por completo. Ellos hacían lo que les venía en su deseo, lo que les venía en gana. Estos son tiempos como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran los días de Sodoma y Gomorra? Donde la perversión estaba en su máximo apogeo, donde la maldad era completa, donde la homosexualidad era terrible. ¿Qué estamos viviendo hoy en día, hermanos? Y una de las hermanas de la iglesia me pasó un video que no me sorprende. En Colombia, ya una de las iglesias metodistas de Colombia se declaró abiertamente gay, donde el pastor está con su pareja hombre también. Y ellos están en las redes, se están metiendo. Somos iglesia de Dios, el amor de Dios para todo el mundo. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Dentro de la iglesia comienza la apostasía. Los engaños, falsos profetas, falsos maestros. ¿Qué dice Mateo 24? Cuando le preguntan, Señor, ¿qué será? ¿Cuáles serán las señales? Vendrán falsos cristos, vendrán falsos, aquellos que engañarán a muchos. La guerra, los rumores de guerra, pero también todas las pestes que están ocurriendo más y más. Y esto, hermanos y hermanas, nos está diciendo: el Señor viene pronto. El Señor viene pronto.
Usted puede leer en Apocalipsis capítulo 13 también acerca del anticristo, la aparición del anticristo, o el capítulo 17 versículos 12 y 13, cuando se habla de las 10 naciones que van a unificarse para darle entonces la autoridad plenipotenciaria a este personaje llamado el anticristo. Y este personaje viene para crear la supuesta paz que nadie ha podido lograr. ¿Sabe cuál es? La unidad entre los pueblos árabes e Israel. La unidad entre los pueblos árabes e Israel. Hermanos, otra cosa se cumplió en estos días. ¿Usted no se dio cuenta? ¿No se ha dado cuenta? Hace más de un mes, el secretario general de Israel dijo en las Naciones Unidas: paz y seguridad. ¿Y qué sucedió el 6 de octubre? Vino sobre ellos destrucción repentina. Vino sobre Israel destrucción repentina. La palabra se está cumpliendo, iglesia. La palabra de Dios está cumpliéndose cada día más delante de nosotros. Y esta guerra no va a parar, iglesia. Bíblicamente nos enseña que esta guerra no va a parar hasta que se cumpla la profecía de Ezequiel, lo que es la invasión ruso-islámica. Y esto va a suceder en la gran tribulación y va a ocurrir lo que se llamará la tercera guerra mundial. Y en Ezequiel capítulo 37, 38 también nos habla precisamente acerca de esto. Permítame leer algunos versículos de ello para que usted pueda entender un poco. Y dice en Ezequiel, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con cantidad de paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Y estos pueblos cuáles son? Estudiando un poco, hermanos, en la actualidad, ¿quiénes son esos pueblos? Gog es Rusia. Magog representa a todas esas naciones que están en el norte, pero que son islámicas: Afganistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, todo lo que conformaron la antigua Unión Soviética. Mesec y Tubal son Moscú y Tobolsk, ciudades fuertes de Rusia. Persia, ¿quién es Persia hoy en día? Irán. Persia es Irán. Cus es Etiopía hoy en día. Fud es la Libia de hoy en día, es una nación islámica. Gomer es Alemania y Togarma es Turquía. Y resulta que si usted analiza hoy en día y lee un poquito hoy en día las noticias, todas estas naciones, excepto Alemania, están a favor de Rusia y a favor de los pueblos árabes. En esos momentos, hermanos. Y esta va a ser la vasta coalición o confederación de las naciones del norte, del Mar Negro, del Mar Caspio, que van a atacar a Israel. Entonces, Rusia va a tener 5 aliados: Turquía, Irán, Libia, Sudán y las naciones islámicas de la antigua Unión Soviética. Todos estos países son países musulmanes. ¿Cuál es el propósito de la invasión ruso-islámica a Jerusalén? Miren, y escuche bien esto. Rusia en ese tiempo tiene el dominio, tiene el monopolio total de la exportación de gas a Europa. No hay otro país, o no había otro país hasta ahora, que pudiera darle a toda Europa el gas que ellos necesitan para mantenerse vivos durante los inviernos. Cuando un país de Europa se levantaba en contra de algo que no le gustaba a Rusia, simplemente los rusos decían: si tú haces eso, te quitamos el gas. Y eso está sucediendo hoy en día. Resulta y acontece que hoy en día, en este año,
Israel habla con la Unión Europea y les dice: nosotros tenemos la capacidad de exportarles el gas, todo el gas que ustedes quieran. Israel se convierte en el opositor al monopolio que tiene Rusia por completo con Europa. Y hermanos, Rusia le dijo a los israelitas: si ustedes siguen con eso, después de Ucrania, vamos por ustedes. Y aquí, hermanos, es uno de los motivos principales para que Rusia ataque a Israel por completo. Una de las cosas también es destruir a Israel. El Salmo capítulo 83, versículo 4, dice lo siguiente. Y mire, Salmo 83, 4, por eso es que le digo, lean el Salmo 83. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: vengan y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Sí está conmigo, iglesia? ¿Por qué Rusia invade Ucrania? ¿Qué necesita Rusia de Ucrania? ¿Qué es lo que produce Ucrania? Trigo. Y toda Rusia produce más trigo que Ucrania. Entonces, ¿por qué lo hace? Por su posición geográfica, por la posición estratégica que tiene Ucrania. Porque Ucrania da directamente a lo que es el Mar Negro. Escuche bien. Y el Mar Negro se encuentra en lo que es Asia Occidental, Europa Oriental, y da la entrada al Medio Oriente por Turquía, una entrada directa a Israel por el estrecho del Bósforo, que da directamente al mar Mediterráneo. Es decir, que si Rusia domina lo que es la costa del mar Negro en Ucrania, domina todo el Mar Negro, domina también el mar Mediterráneo. Es por esto que Rusia está invadiendo Ucrania, para obtener el dominio por completo. Y es por esto que la OTAN en este tiempo tiene una armada completa en lo que es el Mar Negro. Y es por esto que Estados Unidos ya envió 2 convoys de los portaaviones. 2, tiene 11. Y escuche esto, hermanos, de lo que está aconteciendo ahora. Tiene 2 en lo que son las aguas del Mediterráneo. Y leí, hermanos, de que un solo convoy de portaaviones tiene el poder militar de un país. Un solo convoy de portaaviones tiene el poder militar de un país. Un portaaviones de eso, nuclear, tiene más de 90 aviones. Cazas de última generación, sin contar helicópteros, sin contar todos los otros aviones. Tiene 9,000 soldados en los barcos. Tiene destructores, tiene fragatas. Tiene fragatas que pueden enviar misiles a 1,500 kilómetros de distancia y destruir países o ciudades enteras. Un solo convoy. Y además de esto tiene un submarino nuclear también, con cabezas nucleares. Hermanos, el mundo se está preparando para la Tercera Guerra Mundial. Y el día de hoy Estados Unidos está movilizando otro convoy más por lo que es la zona del Atlántico hacia Irán. Porque en Corea o cerca de Corea, ya en Corea ya hay otro portaaviones. Iglesia, abramos nuestra mirada, abramos nuestros ojos a lo que está aconteciendo en el mundo entero. La OTAN y Estados Unidos se han desplegado por completo. ¿Y qué sucederá con la iglesia entonces? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Repito, como dije al principio, tiene que ver mucho. Porque Israel marca el inicio o el final del tiempo de la gracia. El final del tiempo de la gracia. El tiempo se acaba. ¿Y qué pasará con la iglesia? ¿Qué sucederá con la iglesia? Quiero hablarte ahora de lo que sucederá con la iglesia fiel. Y quiero darte a entender y recordarte que en primer lugar
Israel es muy diferente a la iglesia. La iglesia de Jesucristo no es Israel. Mientras los israelitas son hijos de Abraham en Isaac, como dice Romanos capítulo 9, la iglesia de Jesucristo es hija de Abraham en Jesucristo, como dice Gálatas capítulo 3. No escucho el amén a eso. De Israel o de la iglesia se le señala como el olivo silvestre plantado en el olivo original. Y aunque vemos las profecías tocante a Israel que se están cumpliendo, entendamos que Dios, repito, tiene un propósito diferente con Israel, diferente al de la iglesia. Sin embargo, les digo, hermanos, no debemos dejar de observar lo que acontece en torno al pueblo de Israel, porque las profecías en torno a Israel advierten a la iglesia de Cristo de lo que viene en este tiempo. Y Jesús está a la vuelta de la esquina. ¿Qué sucederá con la iglesia fiel? En primer lugar, hermanos, la Biblia me enseña que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por el día de la ira de Jehová. ¿Sí está conmigo? La iglesia no va a pasar por el día de la ira de Jehová. Dele el aplauso a él. Ahora, no es porque lo dice este hombre, es porque la Biblia lo enseña. Es porque la Biblia lo dice. Voy a darle solamente de tantos textos que hay, más de 50 textos, podría hablar de 3. Romanos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Romanos 5, versículo 8 y versículo 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora el 9: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué? ¿De cuál ira? Del día de la ira de Jehová, del tiempo de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, vaya anotando esto. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jehová, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Apocalipsis 3:10 también. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén, iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, y en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis también, cuando usted lee lo que es el capítulo 4, capítulo 5, la iglesia aparece, es alrededor del trono de Dios, siendo testigos de que el Cordero abre los sellos para desatar el juicio y la ira de Dios sobre el mundo. Y luego la iglesia, en todo ese desarrollo de ese juicio de Dios, no aparece más en la tierra. Y aparece la iglesia nuevamente, capítulo 19, capítulo 20, viniendo con Cristo para gobernar al mundo. Amén. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Pero antes de que venga Cristo Jesús, hermanos, la iglesia está siendo y será perseguida. La iglesia hoy en día está siendo perseguida y será más perseguida antes de la venida del Señor, antes del juicio de Dios. Mateo capítulo 24 versículo 9. Mateo 24, 9 dice: y entonces los entregarán a tribulación, les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso sucede, hermanos, y está sucediendo. La iglesia es y seguirá siendo perseguida. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia apoya a Israel,
las naciones que son musulmanas, las naciones que son comunistas, también persiguen a la iglesia de Cristo. Los gobiernos comunistas persiguen a la iglesia de Cristo Jesús. En muchos lugares es directa, es evidente, pero en otros lugares, como dijo un pastor, la persecución se hace de forma elegante y se prepara algo tremendo, tremendo para la iglesia de Cristo. Hermanos, debemos estar preparados. Sin embargo, la iglesia fiel que persevere hasta el final, le será dada la corona de vida, las vestiduras blancas, y se les será dado el sentarse al lado del trono de Dios para ser testigos del juicio de Dios al mundo que rechazó a Cristo Jesús. Amén. Pues ahora sí debe darle la alabanza al Señor. La Biblia dice en Santiago 1 versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, ¿qué le será dado? La corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Apocalipsis 3:5, ¿qué dice? El que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y Apocalipsis 4 versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hermanos y hermanas, ¿a quién se le serán entregadas las coronas blancas, las vestiduras blancas y las coronas de oro? A la iglesia. A la iglesia. Y yo soy uno de los que anhela ese día, cuando esté en la presencia de mi Señor, arrodillarme delante de Él y recibir esa corona de vida. Y sus palabras que digan: muy bien hecho, mi siervo y fiel, en lo poco me has servido, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Hermanos y hermanas, la iglesia fiel que persevera hasta el final reinará con Cristo por 1000 años en la tierra. Reinaremos con Cristo. Y eso debe afirmarnos, eso debe llamarnos a fortalecernos en el Señor. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuántos nos vamos con el Señor? Pero hay un tropezadero, hermano. Hay un tropezadero de la iglesia en estos momentos. En Apocalipsis 3, versículo 16, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y según las dispensaciones bíblicas, el mensaje de las 7 iglesias del Asia Menor marca las 7 etapas de la iglesia en el mundo en el tiempo de la gracia. Y estamos viviendo la última etapa, la más difícil de todas, donde la iglesia de Cristo está tibia, donde muchos batallan por levantarse, pero muchos también siguen encadenados al mundo. Muchos también siguen, lamentablemente, con un cuerpo en la iglesia, pero con un corazón en el mundo. Y es por eso, hermanos, que la apostasía ha entrado no solo al mundo, sino a la iglesia de Cristo Jesús. Y es una señal más que la venida de Jesús está pronta.
Ya les leí lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Solamente que hay ahora quien lo detiene. Pero cuando éste sea quitado de en medio, entonces vendrá ese inicuo, ese hombre pecador, el anticristo. Y quien detiene a ese hombre es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en la tierra porque la iglesia está en la tierra. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo entonces se irá también y comenzará el tiempo terrible. Hermanos y hermanas, hay una gran preocupación y me he comunicado con muchos pastores también, he escuchado testimonios de pastores y hay una gran preocupación por nuestras nuevas generaciones, y quiero que entienda esto. Hay jóvenes que estando en las iglesias, que estando en ministerios, sus corazones están en el mundo. Sus corazones están en el mundo. Y muchos padres no se dan cuenta de esto. Y cuando los jóvenes salen ya de la casa para o estudiar o hacer otras cosas, muchos de ellos, una alta cantidad de ellos, terminan perdiéndose en el mundo. Porque lamentablemente, hermanos y hermanas, muchos padres no se dan cuenta de esta realidad. Tenemos una generación, y permítame con todo respeto utilizar esta palabra que es dura. Tenemos una generación idiotizada por las redes sociales. Y los mismos padres permitimos que nuestros hijos se encuentren en esas situaciones, en esas condiciones. Muchos padres, hermanos, están como el sacerdote Elí. No sé si se recuerdan el sacerdote Elí con sus 2 hijos. Él dejaba que sus hijos hicieran de todo. Siendo sacerdotes también se acostaban con prostitutas, hacían lo que quisieran, y siendo sacerdotes. Y Dios emitió un juicio en contra de esos 2 y en contra del mismo sacerdocio de Elí. Tanto así que quitó toda su familia, lo borró del libro de los sacerdotes de Dios. Y muchos padres en las iglesias también están hoy en día en estos tiempos. Lamentablemente hay padres que prefieren que la televisión, el YouTube, el Facebook, el Instagram, el TikTok contaminen la mente de sus hijos antes de sentarse con ellos, enseñarles de Dios, de estudiar la palabra con ellos, de prepararlos para que el mundo que están viviendo no los envuelva por completo. Hermanos, hoy en día hombres y mujeres que usted ve por la calle, que ya no miran por dónde caminan, sino que están con un teléfono aquí pegados, están caminando y están con esto, o están así. Hay algo tremendo en Corea, y yo me quedé, fue asombrado, pero no me asombra tampoco ya. En Corea ya las vallas publicitarias no están arriba, están en el piso. Las ponen en el piso. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente va caminando, van con el teléfono así. Eso está pasando ahora, hermanos. Escuche esto. Gente que no ha cumplido 30 años sufriendo. ¿Por qué? Ni 30 años cumplidos y con esto. Si usáramos las redes para bien. Repito esta palabra, hermanos. Pero las nuevas generaciones están idiotizadas por las redes. Y nosotros como padres, con nuestros hijos pequeños, con nuestros adolescentes, todavía tenemos la oportunidad para encaminarlos. Porque como he dicho muchas veces, si usted como hijo, como hija, vive en la casa de sus padres, usted está bajo la norma y la regla de sus padres. Así tenga 40 años, usted viva de sus padres, usted está bajo las normas de su padre. Pero hay creyentes, hermanos, que de igual forma sus corazones están en el mundo, entibiados por las comodidades del mundo. Están en una prisión cómoda y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque han dejado de buscar a Dios como su prioridad. Han dejado de orar. Han dejado de estudiar, de alimentarse de la palabra. Y si lo hacen algunos, eso es por obligación o porque
no porque les sale de sus corazones el aprender de Dios. Iglesia, hay algo que tiene que preocuparnos mucho a los cristianos, a la iglesia. ¿Sabe qué es? Cuando el mundo nos seduce. Mi hermano, mi hermana, usted que me escucha, que me ve, si el mundo le ha seducido, y cuando hablo de que el mundo le ha seducido es porque cuando usted y el mundo se llevan bien, preocúpese, porque según la Biblia, el creyente y el mundo no se pueden llevar bien. No somos aliados del mundo, ni nos soportamos en el mundo. El Señor dice en su palabra: el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. El mundo se mete, hermanos, con astucia, con estrategia, con hipocresía en la iglesia. Y el día que el creyente, el día que la iglesia se familiarice con gobiernos corruptos, con cantantes impíos, con músicos mundanos, gente que tiene pactos satánicos, usted, si es cristiano y está en eso, tiene un problema muy serio. ¿Por qué? Porque ha quitado la vista de Cristo Jesús, quitaste tu vista del premio, del galardón, y pusiste tu vista en el mundo que te va a llevar a la perdición y la destrucción. ¿No escucho un amén a eso? Es por eso que la Biblia dice en Isaías capítulo 5 versículo 20: ¡ay de los que a lo malo le dicen qué! Y a lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Y escuche bien, porque sigue diciendo: ¡ay de los sabios en su propia opinión! Porque yo he escuchado gente que dice: ay no, hermano, por favor, usted está siendo ya un religioso. Ay, que va a tener eso de los niños. Padres, ¿cuántos de nosotros revisamos lo que nuestros hijos están publicando en las redes? Póngase a ver. Ay, hermano, usted sí está... Porque yo he escuchado gente así, que dicen: ay, por favor, pero déjale esto. Y después pasan unos años: ay, hermano, ore por mi hijo, ore por mi hija, porque está perdido en el mundo. ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Amén. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consumió el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Es por eso, hermanos, que al venir el Señor, muchos que están en las iglesias y que aún pueden ministrar en los altares o pueden ejercer ministerios, se van a quedar. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente no han sido sinceros con Dios. Pueden estar presentes en las iglesias, pero sus corazones están envenenados con el mundo. ¿Qué habla el Señor en Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23? ¿Qué dice, hermano? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto pasa en las iglesias, hermano. Y eso también, no se preocupe. Tranquilo, ya está el equipo organizado allí. Esto pasa en las iglesias, hermanos. Ay de aquellos, hermanos, porque Cristo viene y muchos que anden en rebeldía, en desobediencia, en la mundanalidad, en la falta de amor a Dios, en la falta de perdón entre los hermanos, en peleándose unos con otros, orando por aquí pero por allá, tirándose punta unos con otros, murmurando,
sin santidad, con pecados ocultos, con una doble vida, están cegados, hermano, y se van a perder lamentablemente. Sonará la trompeta y no se irán con el Señor. Es por esto que Dios prepara y nos da una advertencia. Dios nos advierte que tenemos que prepararnos para su venida. Amén. Primera de Pedro 4, 17 al 19 dice lo siguiente: porque es tiempo, escuche esto, de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor nos llama, iglesia, a perfeccionarnos en la santidad. El Señor nos llama, iglesia, a perfeccionarnos en la santidad. En Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y Hebreos 12:14, ¿qué dice? Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos llama, hermanos, a cumplir la gran comisión. ¿Y qué nos dice el Señor? Les digo, por tanto, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan, hagan discípulos. El Señor nos dice, cumplan con su llamado. Escuche esto. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús aquí? Muy bien. ¿Cuántos saben ya lo que Dios les entregó? Porque si tienes a Cristo, ya tú debes saber lo que Dios ya te ha entregado. ¿Qué te entregó Dios? Dones espirituales. Ok, esos dones que Dios entregó, escucha bien, cuando te estés delante de Dios, Él no va a recibir de ti ese don tal cual como Él te lo entregó. No te lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo. Y si no es así, te será quitado, será entregado al que sí desarrolló, al que sí fructificó, al que cumplió su llamado fielmente, y tú serás echado afuera. Mateo 25 versículo 30 dice: y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y estoy hablando de la parábola de los talentos. Y ella nos dice que lo que Dios nos entregó, sea 5, sea 2, sea 1, tenemos que multiplicarlo y fructificarlo. Porque si eres de aquel que les entregó 1 y lo que haces es enterrarlo, ni siquiera meterlo en el banco para que genere intereses, cuando estés delante del Señor, el Señor te va a decir: ni siquiera hiciste eso, dame acá, se lo voy a entregar al que más fructificó, y tú serás echado afuera. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que Dios nos llama a cumplir nuestro llamado fielmente. El Señor nos llama, iglesia, a que nos renovemos y no nos dejemos dominar por este siglo. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y solamente de este siglo puedo hablar muchas cosas, pero no quiero hablar. Lo que te quiero decir y estoy ya culminando, es que sin Cristo nosotros no podemos tener el cielo por recompensa. Y lo que les espera a los que se van de esta tierra sin abrir el corazón a Jesús es el juicio eterno. Porque la salvación no es por obras, sino por gracia, por fe, por confesar
y entregarle tu nombre a Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero te digo también a ti, si has confesado a Jesús, pero Jesús no es el Señor de tu vida, y no le has entregado toda tu vida, no vives en santidad, sino como tú mismo, tú misma quieres determinar, cuando Cristo venga por su iglesia te vas a quedar. Al igual que aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Porque la Biblia dice: por sus frutos, no todo buen árbol da malos frutos, y no todo mal árbol da buenos frutos, sino que todo buen árbol da buenos frutos, y todo mal árbol da malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando nosotros? Salmo 24, versículo 3 en adelante dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Si tienes a Cristo como Salvador, entonces debemos vivir, hermanos y hermanas, y termino acá, como si el Señor fuera a venir mañana por nosotros. Debemos estar preparados para presentarnos delante de Él sin avergonzarnos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por Él. Así que, hermano y hermana, hoy les digo con todo el corazón y con todo el amor: Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás preparándote? La campana está casi sonando. La trompeta está casi sonando. Todo lo que te he dicho, todo lo que ha acontecido en la historia con Israel, todo lo que está aconteciendo ahora en el mundo, está marcando el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Mi hermano, mi hermana, si estás tibio, si estás tibia, es tiempo que vives el fuego de Dios, del Espíritu Santo de Dios en tu vida, y te afirmes en el Señor. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y quiero decirte, y a las personas que hoy nos visitan y que aún no tienen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Jesucristo quiere darles la salvación y la vida eterna. Porque la única forma en que usted pueda ser salvo de la ira venidera, usted pueda incluso también ser salvo de la muerte eterna, del juicio eterno, es a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y este es el llamado para usted: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y el corazón se cree para vida eterna. Y es el tiempo, mi hermano, mi hermana, porque el tiempo está cerca. El tiempo de Jesús, la venida del Señor, está aquí a la vuelta de la esquina. No podemos seguir siendo más necios al llamado de Dios. El Rey ya viene. Viene a su iglesia a buscar. Y la iglesia necesita estar preparada, santificada, purificada. Pero antes, hermano, viene juicio y viene persecución, y tenemos que prepararnos para eso también, para perseverar hasta el final. Y aún en medio de la más cruenta persecución, si puede haber, predicar con denuedo el evangelio de Cristo, con pasión, con amor a Él. El Rey ya viene, mi hermano, mi hermana. Apréstate, iglesia, porque el Señor está pronto a venir. Y lo más hermoso es que nos encuentre sirviéndole. Lo más grande es que nos encuentre honrándole, no apartados de Él.
Padre, te ruego, Dios, Señor, gracias. Gracias, Dios. De solo pensar, Señor, en ese momento, anhelo tu venida, Señor. Pero también, Dios, la responsabilidad que nos has entregado como iglesia de llevar tu palabra a toda persona, niños, jóvenes, adultos. Y como padres también estar atentos a nuestros hijos, batallar por ellos, Señor, guiarlos. Igualmente nosotros, Señor, la iglesia necesita dejar la contienda, divisiones, la carnalidad, y necesita unificarse, prepararse para la venida del Redentor, para la venida de nuestro Señor. Las señales están dadas, las señales están dándose. Iglesia, preparémonos, porque Él ya viene. Ponte a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios, y no solamente hoy, sino cada día de nuestras vidas, porque no sabemos el día en que también el Señor nos llamará a cuentas de forma personal. Señor, tú vienes. Señor, tú vienes por tu iglesia. Preparémonos, iglesia. Edifiquémonos en el Señor. Afirmémonos en Él. Y cumplamos la gran comisión. Cumplamos el llamado que Dios nos ha hecho, de forma individual, pero como iglesia también. Ya viene.